falsedad. Hoy en día es tan interesante cómo se evidencia lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? La inteligencia artificial crea un perfil, interactúas con esa persona que no existe, te dicen cosas que no son ciertas, toman tu imagen y crean un personaje, toman tu voz y recrean una persona, se comunican con las demás personas y los otros creen que eres tú. Y digo que es tan importante que esto está ocurriendo porque esto acentúa lo que Dios dice en su palabra. Solo Dios tiene el carácter veraz. El hombre es mentiroso, el mundo es un sistema de mentiras y a partir del momento del pecado en el cual cayó Eva y Adán, en ese orden cayeron, el hombre entonces, su mente queda sumergida al engaño de toda clase de naturaleza. Y ahora la pregunta es, ¿y entonces necesitamos algo real, algo confiable en qué creer? Necesitamos algo que realmente podamos tener seguridad en ello. Pues Dios y su palabra, en 1 Corintios capítulo 15, donde estaremos estudiando esta mañana, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ojo, conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Necesitamos algo en qué creer. Hoy hay muchos grupos que predican un evangelio que no son capaces y no tienen la autoridad de la palabra de Dios. Aquí nos está hablando Dios. Él es el Señor, Él es el veraz, pero Él utiliza argumentos creíbles, confiables, para que puedas creer. Por esa razón, nuestro estudio hoy es la palabra del evangelio que predicamos para salvación al que cree. Hermanos míos, ¿qué es la Biblia para ti? Es el alimento, es el instrumento para producir la fe que te lleva a creer. Es la base sólida de tu vida, porque déjame decirte que solo hay dos opciones: o estás parado en lo que no se mueve, o estás en el aire. Los que creemos en aquel que habla y que lo que él dice tiene poder, tiene autoridad en todos los aspectos, en todos los aspectos. Entonces, Dios es veraz. Dios habla con autoridad. En la introducción, Dios no solo dice lo que el hombre debe creer, sino que también
da los argumentos creíbles. Miren ustedes, si ustedes van a la ciencia, se van a encontrar que las ciencias humanas certifican la arqueología, la historia, que existió un hombre llamado Pablo, que existió Pedro, y hay elementos científicos para poder constatar que lo que Dios dice ahí, existió Jerusalén y existe todavía. Los lugares de la Biblia, las personas de la Biblia, los acontecimientos de la Biblia son constatables por las ciencias humanas. ¿Eso qué significa? Hombre, que la Biblia es un documento real, científico, histórico. Lo que la Biblia dice es constatable y la manera como lo dice. Por esa razón, Dios habla de esta manera. Ahora, el enfoque de esta mañana es, si no has creído, aquí están los argumentos para que creas. Pero si ya eres creyente, es importante que asumas tu responsabilidad de tomar la Biblia como un documento científico, histórico, real, creíble, constatable. Y de la misma forma lo comuniques a las demás personas. Entonces, los creyentes debemos mostrar las evidencias bíblicas y aún históricas como lo hace la Biblia. Entonces, profesamos creer en Dios. Debemos mantenernos, debemos permanecer, y solamente por la relación con esto que es la palabra de Dios podemos mantenernos. Y también debemos darlo a conocer a las demás personas para que los otros también crean. Número 1, la predicación del evangelio bíblico. Me llama mucho la atención lo que dice este versículo. ¿Me acompañan? Leyendo el versículo 1, dice así: además, la primera palabra que encontramos ahí, el primer verbo es declaro. La letra A. El verbo declaro ahí no es lo que ocurre hoy en día, no. Yo declaro, yo decreto. El término declarar significa entonces mostrar con evidencias científicas y bíblicas las cosas. No es crea. Hace muchos años utilizaban esa expresión, créalo por fe, créalo por fe. Pues resulta que Dios dice que para que la persona pueda creer, Él muestra los argumentos científicos creíbles para que la persona se convenza. Miren lo que hace aquí, miren lo que hace aquí. Dice que Cristo Jesús murió conforme a lo que ya estaba escrito. En este mes que pasó, veíamos cómo Jesús cumplió las profecías que se dijeron de Él mismo. Cada profecía tuvo su cumplimiento exacto, que se iba a montar en un burro donde nadie se había montado, y lo hizo. Que iba a entrar a Jerusalén, y lo hizo. Que iba a nacer de una mujer que nunca había conocido varón, una virgen, y lo hizo. Cada cosa que hizo estaba cumpliendo lo que la misma palabra había dicho que iba a pasar en él. Hay una exactitud bíblica en el cumplimiento de cada una de las profecías. Así que Jesús no murió por un accidente, sino porque así tenía que ser, para que cumpliera lo que dice la Escritura. Así que la Escritura es la base científica para ello.
Cuando se dice declarar aquí, entonces se está diciendo con argumentos fehacientes, confiables. Lo que dice la Escritura. Declarar es hacer saber con pruebas. Permítame decirles algo. A veces hay creyentes que le preguntan algunos temas de la Biblia y no son capaces de presentar los argumentos. Y a eso es lo que la Biblia dice. Evangelizar es presentar los argumentos que Dios dice en su palabra. No es inventarnos nada nuevo. Es decir lo mismo que Dios dice. Mire lo que ocurrió con los apóstoles cuando comenzaron a predicar, cuando Pedro se levantó allá en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, esto que está pasando aquí es lo que Dios dice en su palabra, y mire los textos, mírelo, aquí están. Y darle la explicación a las personas. Hay algunos creyentes que se molestan cuando les piden explicación. Hay algunos pastores o algunos predicadores que se molestan cuando les hacen preguntas. Pues de eso se trata. De eso se trata. De poder presentar los argumentos bíblicos. Y es lo que la Biblia llama declarar en este versículo. Letra B. Las evidencias científicas del Evangelio. Mira las evidencias científicas. ¿Cuál es la primera evidencia científica? La palabra. Porque la Biblia es un documento científico histórico. Todas las ciencias investigativas van a la Biblia. La arqueología va a la Biblia. La historia va a la Biblia. Los científicos que estudian el ADN van a la Biblia. Los científicos que estudian cada una de las áreas de la vida humana van a la Biblia. Algún momento tienen que ir a la Biblia. Los que estudian el derecho le toca ir a la Biblia porque la Biblia hace algunas alusiones al derecho babilónico, al derecho judío, al derecho romano. El libro de los Romanos es una exposición del derecho romano. Entonces, las Escrituras es el primer documento. Y el segundo documento, miren lo que dicen estos versículos, versículo 3 en adelante, porque primeramente os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y el versículo 5 dice, y que versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Dios estaba escribiendo esta carta a través del apóstol Pablo, muchos hermanos que habían estado ahí en la resurrección de Cristo estaban vivos. Estaban vivos. De hecho, Pablo estaba vivo cuando escribió. No podía ser de otra manera, ¿verdad? Porque a él también se le apareció. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso en la historia tiene un valor. Es la tradición oral. Lo que los padres vieron, los que ellos constataron, ellos lo dijeron. Me llama mucho la atención que así se construye la historia de nosotros también en nuestro país. Personas que estuvieron ahí y que atestiguan, que fueron testigos de los hechos, entonces hablan de qué fue lo que pasó. Eso tiene un peso histórico. Eso tiene un peso histórico. Y esos son los argumentos que Dios está presentando aquí en este momento. Pero usted va afuera de la Biblia
y encuentra a Tácito, encuentra usted a otros autores, escritores del Imperio Romano que en ese momentico existieron y escribieron de la existencia de Jesús. Flavio Josefo, un historiador, y él comienza a escribir sobre Jesús, sobre los discípulos. Eso entonces también es un argumento histórico de que lo que Dios está diciendo en su palabra es completamente real. Los apóstoles, la existencia de los apóstoles, la historia fuera de la Biblia habla de ellos. De hecho, una de las religiones más grandes del mundo construye su esquema religioso en base a uno de los apóstoles, a Pedro. Ellos erigen su sistema religioso tomando a Pedro. No estoy dando veracidad al sistema religioso de ellos, sino que utilizando la historia como un elemento esencial del argumento bíblico. Ahí están los apóstoles, existieron como algo real. Por lo tanto, lo que la Biblia dice es real. Letra C, la predicación del evangelio. ¿Qué significa el término evangelio? Esta es una composición idiomática griega que indica que lo que se está anunciando, lo que se está diciendo, tiene un carácter bueno y por lo tanto benéfico para quienes lo reciben. Dicho de otra manera, el anuncio del evangelio es bueno porque Dios es el que lo anuncia. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Número 2, el evangelio es el evangelio y es bueno porque lo que Dios está anunciando es bueno. ¿Cómo no va a ser bueno el anuncio de Dios? Porque el contenido del evangelio es que Él toma a su Hijo y lo manda a morir para que el hombre pueda recibir vida, para que el hombre pueda recibir perdón de pecado, para que el hombre pueda tener vida eterna. ¿Y eso es bueno? Claro que es bueno. Es el contenido del anuncio del evangelio, que ahora el hombre perdido puede ser salvo, que ahora el hombre condenado puede ser justificado, que era el hombre que está separado de Dios por sus pecados puede ser reconciliado por la sangre de Jesucristo. Y eso es bueno. Eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Eso es lo que significa entonces el término evangelio. Evangelizar entonces es dar a conocer el mensaje bueno que Dios tiene para el hombre, como ya lo hemos dicho. Número 2, la promesa de salvación al que cree. Quiero pedirles que por favor lean el versículo 1 y versículo 2. Dice así: además os declaro ahí está la promesa de salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de nuestros pecados. Salvación de la condenación del pecado. Salvación de la ira venidera. Salvación de estar separados por Dios para siempre. A eso se refiere Dios entonces. Número 3. Pero para que se cumpla esa promesa de salvación hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Vamos a mirarlas. Ahí están los versículos que ya hemos leído. Ahí están las condiciones. Miremos la primera condición. Hay que recibir el evangelio. Por esa razón, dice el versículo, el cual también habéis recibido o recibisteis. ¿Qué tiene que hacer el hombre?
Hombre, recepcionar, recibir, darle la bienvenida a su vida. Lo que Dios está diciendo. Recibir es no rechazarlo, es tomarlo para sí. Dios te está dando un regalo y es tomarlo para sí. La segunda, o la letra B, hay que creer. Recuerda lo que hablamos al principio, para que creamos que hace Dios. Dios presenta los argumentos y presenta argumentos creíbles, confiables, verdaderos, genuinos. Y esos argumentos son constatables científicamente. ¿Qué dicen los científicos hoy? Es imposible que la creación pueda existir sin un creador. Es imposible que el ADN, que es la vida condensada del ser humano, sea producto de una explosión. Es imposible que el cosmos, con toda su perfección, sea producto de un Big Bang o de una casualidad. Eso solo es posible si alguien superior a esa creación lo hace. Lo hace. Y como así es, la Biblia entonces aquí comienza a explicarlo. No solamente dice que Dios es el creador, sino dice cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Detalles tan perfectos, diciendo al ser humano, aquí está mi argumento creíble. Es interesante lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Como dicen los científicos, voy a utilizar ese argumento, se necesita más fe para creer en que el universo sea el resultado de una explosión o sea el resultado de una evolución. Es tanto así que tiene que inflar las fechas. Los científicos hoy en día están diciendo con toda que el planeta Tierra no puede tener más de 10.000 años. Pero la falsa ciencia dice hace 2.500 millones de años. Claro, eso no es posible comprobarlo científicamente. Mientras la ciencia sí puede hablar de 7.000 años, de hasta 10.000 años. Bueno, eso concuerda con lo que dice la Escritura. Letra C, no solamente hay que creer en el Evangelio, hay que perseverar en el Evangelio, hay que perseverar creyendo. Nosotros tenemos ¿cuántos años? Desde 1936 que se estableció la iglesia aquí. ¿Cuántos años tenemos de estar predicando el Evangelio? A ver. El otro año sí, 90. Pero este año estaríamos en 89 años predicando el Evangelio. ¿Y saben ustedes cuántas personas han pasado por aquí? Muchísimas personas. Y hoy no están. No han perseverado. No han perseverado en el Evangelio que recibieron. No han perseverado en el Evangelio. Mi familia, nosotros tuvimos el privilegio de tener a mi abuelo, mi abuela, como creyentes y desde niños nos llevaban a la iglesia. Y de mi familia, en este momento solamente hay 2 personas que asistimos a una iglesia evangélica. De todos los que oyeron y fuimos llevados a la iglesia desde pequeñitos, por años, oyendo la Biblia, la escuela dominical. Es interesante esto. Para recibir la salvación, para creer, lo que hace que nosotros tengamos una fe verdadera es la palabra de Dios y hay que permanecer en ella, hay que permanecer nutriéndonos en ella, hay que permanecer pegados en ello. Es fácil. Me toca recordar en estos momentos hombres que estudiamos juntos la palabra y con dolor los recuerdo.
Un tiempo después, no, ya yo no sigo. Voy a buscar la verdad por otro lado. Ahora sí encontré la verdad fuera de la palabra de Dios. Así que, hermano, no te vayas a confiar. Tu tarea como creyente es perseverar. Perseverar en el evangelio verdadero, en el evangelio de Dios. Ahora que permítanme decirles a ustedes también que hay muchos evangelios que no son evangelios. Aún en la época bíblica había predicación de un evangelio, como dice Dios, que no es el evangelio de Cristo. Hay que perseverar en la palabra. No te confíes, no te confíes, porque el que cree que está firme, no, yo soy pastor, ya yo no tengo ningún problemita, hermano, con más vera, con más exigencia, debes permanecer, debes agarrarte de la palabra de Dios y del Señor, Y por último, hay que retener, y me llama mucho la atención eso de retener, es abrazar para respirar el mismo hálito, el mismo aliento de la otra persona, es no soltarse, no soltarse. Dios no va a cambiar, pero tú eres frágil, alejado de Dios. Así que esa es nuestra responsabilidad frente al Evangelio. Número 4, el contenido del Evangelio. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y luego después a los 12. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo no murió por sus pecados. Cristo no tenía pecado. Cristo murió conforme a las Escrituras porque Dios había prometido que iba a mandar al Salvador. Y la forma como iba a salvarnos de nuestros pecados era haciéndose hombre para morir por ellos, para morir en nuestro lugar. Ese es el contenido del Evangelio. Otro elemento del contenido del Evangelio, ¿cuál es? Que Cristo fue sepultado y que demoró 72 horas ahí en el sepulcro. 72 horas, ni una menos, ni una después. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Hay problemas con las tradiciones humanas, religiosas, porque no concuerdan la fecha. Algunos hablan de que Cristo murió allá el viernes Santo, a tal hora, pero eso ya no encaja porque 72 horas del viernes al sábado, en la madrugada donde Jesús se levanta de la tumba, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces mejor acomodamos las cosas para que, no, la exactitud es una de las evidencias de la verdad bíblica. No puede haber un milímetro de sobra hacia ningún lado. Sí, Señor, 3 días y 3 noches, 72 horas. Así como estuvo Jonás en el submarino, metido, el submarino natural, ¿no? En un gran pez. Así tuvo que cumplir Jesús eso. Que Cristo resucitó al tercer día. No fue uno, ni antes ni después. Fue al tercer día resucitó. La exactitud de la palabra de Dios. Que Cristo es las primicias de los que durmieron. Acompáñenme leyendo este versículo. Dice así: mas ahora entonces primicia, ya Omni nos ayudó con eso. ¿Qué significa primicia? El primer fruto. Jesús estableció una resurrección para los que son de Dios, los que son de Él, los que son de Cristo. Y Él es el primero en resucitar.
luego resucitaremos nosotros. Y es lo que estamos esperando. Así que no es un problema que nos muramos, porque es bueno, porque si no nos morimos no resucitamos, ¿cierto? Así que vamos a resucitar a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Sigue versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Que todos los que creemos vamos a ser vivificados a semejanza de Cristo. A semejanza de Cristo. Ese es el contenido del Evangelio. Esa es la esperanza del Evangelio que debemos predicar. Versículo 23. Ahora les toca a ustedes. 1, 2, 3. Pero cada uno... Entonces que Cristo resucitará a todos los que son de Él en su venida. Ese es el Evangelio, hermanos, que hay que predicar. Ese es el Evangelio de la esperanza. Ay, hermanos, que me duele aquí, que me duele acá. Tranquilo, que ya de pronto ya viene nuestro Señor y nos va a resucitar con un cuerpo semejante al de Él. Un cuerpo poderoso, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal. No necesitaremos medios de transporte. Será un cuerpo poderoso y podemos desplazarnos en esos 2.300 kilómetros cúbicos que tiene la Nueva Jerusalén donde viviremos. Entonces, hermanos, ese es el Evangelio. Concluyamos aquí. El Evangelio verdadero está basado en la palabra de Dios y tiene argumentos creíbles para que tú afiances tu fe cada día, y necesitas hacerlo para poder perseverar. Pero ese mismo Evangelio es el que debemos predicar a otros. Padre, gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Queremos agradecer el privilegio de estar aquí, Señor, oyendo tu palabra, y queremos pedirte en esta hora por hermanos que están pasando momentos difíciles en su salud. Queremos recordar a mi hermana Nubis, a Glenis, a Andrés Ballena, que ha estado un poco enfermo desde ayer de tarde, desde anoche. Pedimos que tú le restablezcas. El papá de Nayibi, Señor, el tío de Kelly también. Oh, Señor, tú eres bueno, conoces más hermanos afectados de una u otra manera. También queremos suplicarte por los hermanos que están viajando y que por favor les traigas con bien. Gracias por tu iglesia y gracias por tu fidelidad en ella. En Cristo Jesús, amén.